profe. Mi nombre es Said Blas y voy a continuar con el segundo ejercicio del examen del tercero departamental. Nos pide determinar el voltaje en la impedancia Z5 aplicando el método de mallas. Hay que recordar que el método de mallas se aplica pues para cuando normalmente tenemos un circuito en serie y tenemos bobinas que están acopladas magnéticamente. Entonces lo primero que debemos hacer es convertir la fuente en su forma compleja. Hay que recordar que pues la fuente va a ser igual a 3 o la amplitud sobre raíz de 2 por el ángulo teta. El ángulo teta es de 20 grados, la amplitud es de 3 y pues sobre raíz de 2. Entonces sustituimos. Vamos a tener que va a ser igual a la amplitud, que es 3, con raíz de 2 sobre raíz de 2. Con un ángulo, en este caso como es 20 grados y es seno, lo vamos a convertir en 20. Pero se le va a restar los 90 grados. Esto va a ser igual a 3 con menos 70 grados. La T, normalmente aquí la fórmula nos dice que es omega, no es W, perdón, es omega T. Y omega en este caso valdría 1 radian sobre segundo. Entonces lo primero que debemos hacer es calcular las impedancias. Hay que recordar las fórmulas para calcular impedancia. Para la bobina se ocupa la fórmula J por omega por el valor de la bobina. Para bobina, para capacitor se utiliza la fórmula menos J sobre omega por el valor del capacitor. Y para la resistencia pues simplemente es el valor de la resistencia en ohms. Entonces si lo hacemos de manera rápida, calculando las impedancias, voy a en el circuito, para un poquito más de facilidad, voy a marcar con flechas los elementos. En este caso este sería 1. Aquí lo dice, pero para que sea un poquito más visible. La línea que une a las dos mallas va a ser 2. 3 lo vamos a tener la que regresa acá. 4 va a ser la que viene para acá. 5 va a ser la que baja. Y ya la última, que va a ser 6, va a ser esta. Para calcular las impedancias, pues vamos a empezar con 1. En 1 tenemos una resistencia y una bobina. En este caso Z1R pues va a ser simplemente el valor de R1, que va a ser igual a 3. Todo eso en ohms, pero lo voy a omitir para un poquito más de rapidez. Z1L va a ser igual a J por omega por L1. Hay que recordar que pues omega vale 1 y el valor de la bobina es 4. Entonces nada más se deja así y sería 4 J, perdón, por 1 por 4. Eso va a ser igual a 4J. En el elemento 2 vamos a tener una resistencia y un capacitor. Z2R va a ser directamente el valor de R2, que va a ser igual a 2. Y Z2C va a ser igual a menos J sobre W por el capacitor 2, que va a ser igual a menos J sobre 1 por el valor del capacitor, que es 1 farado. Esto va a ser igual a menos J. Z3. En el elemento 3 tenemos una resistencia, una bobina y un capacitor. Entonces Z3R va a ser directamente R3, que va a ser igual a 4. Z3L va a ser igual a J por W por omega por L3, que va a ser igual a J por 1 por el valor de la bobina, que es de 1 Henry. Esto va a dar directamente J. Y Z3
C va a ser igual a menos J sobre W omega, perdón, de nuevo, por el capacitor 3, que va a ser igual a menos J sobre 1 por el valor del capacitor, que es 1/2. En este caso, esta multiplicación da 1/2 y nada más se invierte y queda como 2. Entonces quedaría como menos 2J. Ahora en el elemento 4, que es este de acá, tenemos una bobina y una resistencia. Entonces, Z4R va a ser directamente R4, que va a ser 2. Y Z4L va a ser igual a J por omega por el valor de la bobina 4, que va a ser igual a J por 1 por el valor de la bobina 4, que es 3 Henry. Entonces por 3, esto va a ser igual a 3J. Y ya por último, bueno, no por último, como penúltimo en 5, tenemos una resistencia, una bobina y un capacitor. Por lo tanto, Z5R va a ser igual a directamente R5, que va a ser igual a 3. Z5L va a ser igual a J por omega por el valor de la bobina en 5, que va a ser igual a 1 por J, perdón, se me olvidó ponerlo al principio, por 2, que es el valor de la bobina en 5. Eso va a ser igual a 2J. Y Z5 capacitor va a ser igual a menos J sobre omega por el capacitor 5. Eso va a ser igual a menos J sobre 1 por 1/3, que es el valor del capacitor en 5, 1/3. Esto va a ser igual, la multiplicación pues da 1/3 y ya nada más para el sándwich queda como 3 y negativo, menos 3J. Ahora Z6 va a ser igual a, lo tenemos, y dice que el elemento 6 tiene una resistencia y una bobina. Entonces Z6R va a ser el valor de la resistencia directa, que va a ser igual a 2, y Z6L va a ser igual a J, perdón, no se veía, J por omega por el valor de la bobina 6, que va a ser igual a J por 1 por 3, que va a ser igual a 3J. Y ya, ese es el primer paso. El siguiente paso sería juntar todas las impedancias, ya teniendo para cada elemento, para 1, para 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Z1 va a ser la suma de todos sus elementos, que ya las calculamos, que tiene una resistencia y una bobina. Entonces sería Z1R más Z1L, que va a ser igual. Ya si hacemos las operaciones, que ya las hice para un poquito más de rapidez, queda como 3 más 4J. Z2 va a ser igual a la resistencia más el capacitor, Z2R más Z2C, que va a ser igual a 2 menos J. Z3 va a ser igual a la resistencia más la bobina más su capacitor, que es Z3R más Z3L más Z3C. Eso va a ser igual a 4 menos J. Z4 es igual a su resistencia más su bobina, que es Z4R más Z4L, y esto da 2 más 3J. Z5, ya por penúltimo, es igual a Z5R más Z5L y su capacitor, Z5C, que es igual a 3 menos J. Y por último, Z6 va a ser igual a Z6R más Z6L, que va a ser igual a 2 más 3J. Ahora, ya, lo siguiente, eso es lo más sencillo de hacer. Lo siguiente, hay que analizar las mallas.
En nuestro problema vamos a tener malla 1 y malla 2, que lo vamos a poner como, o el profesor lo puso como J1 y J2. Sus sentidos ya están propuestos, entonces ya no hay que proponerlos. Hay que recordar que las ecuaciones que nos van a resultar va a ser igual al número de mallas. Entonces, como son dos mallas, pues vamos a tener dos ecuaciones. Entonces, número de ecuaciones va a ser igual al número de mallas. Y como son dos mallas, pues vamos a tener dos ecuaciones. Si eso es verdad, vamos a analizar. Hay que recordar la ecuación canónica del método de corriente circulante de malla. Esta fórmula es muy fácil de usar. Simplemente hay que entenderla y desglosar un poquito su forma que está expresada, que es un poquito pues medio complicada de leer, pero es la siguiente. Ecuación canónica del método de la corriente circulante de malla. Tenemos que va a ser la sumatoria es de n igual a 1 hasta el número de mallas por la impedancia por la corriente, y eso va a ser igual a lo siguiente: K como n por las fuentes de voltaje. Bueno, el voltaje de las fuentes, perdón. ¿Esto qué nos dice? Prácticamente el primer elemento nos dice que es pues la suma de las impedancias, ya sea, sería como en este caso va a ser del número de mallas, perdón. Como son dos mallas, vamos a tener mm, o sea 1, 1, y mn, o sea 1, 2, por la corriente en n, que sería pues ya sea 1 o 2, porque solamente son dos mallas. Aquí en este caso iría J1 o J2, dependiendo la malla que estemos calculando. Y esto va a ser igual pues a la suma de las fuentes prácticamente, que en este caso solamente tenemos una fuente de voltaje. Entonces aquí vamos a igualarlo a la fuente. Esto pues viene desde lo básico, que es impedancia, o en este caso antes se analizaría como resistencia por corriente, pues es igual a la fuente, que es voltaje. Entonces ahora sí, vamos a hacer nuestro sistema de ecuaciones, o bueno, vamos a ver cómo quedarían nuestras ecuaciones. Para malla 1, que es J1, quedaría pues como la propia impedancia Z11 por J1 más la impedancia Mn, que es 1, 2, por pues la corriente en N, que es 2, la corriente en 2J2. Y eso, si analizamos la malla 1, que bueno, en este caso no es malla 1, sería la malla 2 para J2, quedaría como 0, porque no hay ninguna fuente en esta malla, no pasa por ninguna fuente, por eso se iguala a 0. En este caso, sí se va a igualar a 3 con menos 70 grados para la malla 1 en este caso. Entonces, la primera se va a igualar a 0, y ya la segunda pues ahora sí, se va a igualar a la fuente, porque ya la incluye. Para dejar acomodados los términos, de una vez voy a poner lo que va en J1, que en este caso de la malla 2 sería Z21, y pues N es 1, entonces se pone la corriente en 1. Quedaría como Z21 por J1 más la propia, que es Z22 por J2. Y eso va a ser pues igual a la fuente, menos 70 grados. Lo siguiente que hay que hacer es recordar pues la fórmula de impedancia propia.
Lo voy a anotar aquí. Impedancia propia. La impedancia propia pues va a ser en este caso 1, 1 o 2, 2. La fórmula pues sería MM, ya que es la propia, lo vuelvo a repetir. Va a ser igual a la suma desde K1 hasta N por la impedancia propia. Este cuadrado que voy a poner simplemente significa que debe ser obligatoriamente pues positivo, recordando que el cuadrado hace todo positivo, más la doble suma desde K igual a 1 o L igual a 1 hasta NE y NB de las que están acopladas. Ahorita la voy a interpretar. De K como M, L, M. Interpretarla un poquito rápido. Prácticamente nos dice que la suma de las impedancias propias que forman parte de la malla, o sea que están dentro de la malla, obligatoriamente positivas, eso quiere decir esta parte de aquí al cuadrado, más o menos dependiendo el número de incidencia, dos veces, o sea la doble suma de las impedancias mutuas que formen parte de esa malla. O sea, obligatoriamente tendría que haber dos bobinas que formen parte de esa malla y que aparte de eso estén mutuamente acopladas. Eso es lo que nos dice la fórmula. Entonces, analizando nuestro circuito, pues quedarían las propias como Z11 va a ser igual a todas las que pasan por ella, que sería pues Z1, Z2, Z3 y listo. No habría alguna otra. Y pues si podemos analizar una vez la malla 2, el acoplamiento que se tiene aquí, existe el acoplamiento, sin embargo las bobinas no pertenecen, ni la bobina 1 pertenece a la segunda malla, ni la bobina 4 pertenece a la primera malla. Entonces para ninguna ecuación o para ninguna impedancia propia se va a aplicar esto de las dos veces el acoplamiento. Por lo tanto Z11 va a quedar como 3 más 4J más 2 menos J más 4 menos J, que son pues prácticamente las propias. Y esto va a ser igual pues a 9 más 2J, 3 más 4, 9, 3 más 4, 7, más 2, 9 y 4 menos 2J, pues 2J. Y tenemos Z22, que va a ser igual a pues prácticamente 2 más 3J más 3 menos J más 2 más 3J, que son las propias, igual de Z2 más Z4 más Z5 más Z6. Y lo repito, como no hay pares de bobinas acopladas que forman parte de la malla, pues no se pone la otra parte de la fórmula, que es el doble de esa bobina acoplada, de esas bobinas acopladas. Ya Z22 va a quedar como 9 más 4J. Ahora es calcular la impedancia mutua. La fórmula es un poquito más complicada, sin embargo es fácil de entender. La impedancia mutua, MN, en este caso va a ser 1, 2 o 2, 1, que es lo mismo, va a ser igual a la sumatoria desde K1 hasta NE de la impedancia propia, KN más la doble suma de K igual a 1 y L igual a 1 hasta NE y NB de Z pues KL, KM y LN, más la suma sola de una vez de
ZKL, pero solo KM por LN. La sumatoria va a ir desde K igual a 1 hasta NE. Por lo tanto, lo que dice esta fórmula, prácticamente el primer término nos dice que es la suma, ya sea positiva o negativa, de las impedancias propias que forman parte, pero de las dos mallas. O sea, sí o sí deben pasar por las dos mallas. Más dos veces, más o menos dependiendo del número de incidencia, la suma de impedancias mutuas de pares de bobinas, pues que formen parte también de las dos mallas. O sea, deben ser pares de bobinas que formen parte de las dos mallas. Y ya más o menos, una vez la suma, pues de las impedancias mutuas entre igual y pares de bobinas normalmente que estén conectadas, sí, pero a diferentes mallas, como es nuestro caso. Hay dos bobinas que están pues acopladas magnéticamente, pero pertenecen a distintas mallas. Por lo tanto, se aplica esto, y en nuestro caso esta parte de la doble sumatoria no aplicaría de nuevo, porque pues no hay ningún acoplamiento de bobinas en la cual las bobinas pertenezcan a las dos mallas. Entonces lo hacemos, que es Z12 va a ser igual a menos Z2. Ahora, ¿por qué menos Z2? Pues es sencillo. Se pone negativo porque al estar involucradas las dos mallas se analiza el sentido de las dos mallas respecto al sentido del elemento 2. En este caso, para la malla 2 es contrario, entonces por eso el signo es negativo. Para la malla 1 es positivo, es por eso que positivo por negativo da negativo. Si esta fuera negativa, pues saldría positivo, pero como no lo es así, sale negativo. Y ahora el signo de positivo también importa, Z14. Podemos ver que en las dos bobinas el punto está, en este caso está saliendo por los dos lados, por el sentido del elemento 1 y el elemento 4. Por las bobinas las dos salen, y hay que recordar que si las dos salen o las dos entran, pues es positivo. Por eso se pone más Z14. En este caso nos daría lo siguiente. Va a ser igual a menos Z2, que sería menos Z2 equivale a 2 menos J, más J. Z14 es J por omega por la bobina acoplada, que es 1. Y pues entonces es J por 1, que sería más J. Y esto equivale a menos 2, menos por menos más J, eso va a ser igual a menos 2 más 2J. Ahora sí vamos a sustituir en nuestro sistema de ecuaciones. Sistema de ecuaciones que ya habíamos hecho, el cual es Z11 por J1 más Z12, J2 igual a 0, y Z21, J1 más Z22, J2 igual a la fuente, que es 3 con menos 70 grados. Entonces, ya teniendo esto calculado, que es esto, Z11 equivale a 9 más 2J, Z22 equivale a 9 más 4J, y la bobina, la 1,2, perdón, equivale a 2 más 2J. Por lo tanto, nada más sustituimos y queda lo siguiente: 9 más 4J, J1 más menos 2 más 2J, J2 igual a 0, y menos 2 más 2J, J1 más 9 más 2J, J2 igual a 3 menos 70 con menos 70 grados. Hay que recordar lo que estamos buscando. Estamos buscando el voltaje en la impedancia 5. Este voltaje
lo vamos a sacar simplemente analizando la malla 2, por lo tanto no es necesario sacar esta malla, porque para sacar el voltaje en esta impedancia pues prácticamente vamos a ocupar su impedancia, que ya la tenemos, y la corriente o J2 en este elemento, o la corriente en este elemento, que es la misma que la que circula por la malla, ya que son elementos que están conectados pues en serie. Entonces es lo que vamos a hacer. Vamos a calcular pues J2 prácticamente, que va a ser igual a delta 2 sobre delta, y pues calculamos delta, el determinante, que es igual a Z11, Z12, Z21, Z22. Sustituimos, sabemos que Z11 es 9 más 4J, se va a multiplicar por Z22, que sabemos que es 9 más 2J, y se va a restar con la multiplicación de Z21 y Z12, que es la misma, por lo tanto queda como menos 2 más 2J. Como es la misma y se está multiplicando, pues simplemente aquí lo elevamos al cuadrado, y el determinante nos va a dar, ya tengo los resultados metidos en la calculadora, por lo tanto ya lo tengo directo, que es 95.8 con 40.3 grados. Y sacamos delta 2, que va a ser igual, ya incluyendo las fuentes, va a ser 0 de la fuente el valor del voltaje en 1, menos 2 más 2J. Estas van a ser las impedancias en el contrario, o sea, en la J1. 9 más 2J y la fuente. Esto va a ser igual a la multiplicación, que da 0, menos la multiplicación de estas dos, de esta diagonal, que sería pues menos 2 más 2J por la fuente, 3 con menos 70 grados. Si hacemos la operación, nos queda como delta 2 igual a 8.49 con menos 1.115 grados. Entonces ya, ahora sí sacamos J2, que va a ser igual a delta 2 sobre delta, que esto va a ser igual a 8.49 que acabamos de calcular, con menos 115 grados sobre delta, que nos dio 95.8 con 40.3 grados. Esto va a ser igual a 0.089 con menos 155.3 grados en amperes. Entonces ya tenemos J2. Recordemos que, como lo mencioné, para poder calcular el voltaje en Z5 simplemente tenemos que multiplicar, por así decirlo, por ley de Ohm, Z5, la impedancia en 5, por la corriente que circula en esa malla, ya que está en serie. Entonces va a ser la misma corriente que va a circular por la impedancia 5. Z5, recordemos que es 3 menos J por el valor que acabamos de calcular de J2, 0.089 con menos 155.3 grados. Por lo tanto, el voltaje en Z5 va a ser igual a 0.281 con menos 173.7 grados aproximadamente, en, obviamente, volts. Este va a ser nuestro resultado final. Tenemos que el voltaje en Z5 es este, y sería todo por este ejercicio.